Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, me confirman si me escuchan. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué alegría volvernos a reencontrar. ¿Cómo pasan los días rápidamente? Ya estamos en el último fin de semana de lo que es este mes de febrero y por ende estamos culminando ya lo que es este segundo bimestre. Ustedes cada vez más cerca de poder culminar este nivel secundario. Ya estamos el día de hoy dando por culminado a lo que es este segundo bimestre, entonces esperemos que estas clases pues hayan sido de su agrado, hayan sido clases para que les puedan ayudar a recordar los temas que venimos tratando y los temas que tenemos en nuestro compendio. Muy bien, entonces, como siempre, recordarles que estas clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma del colegio y las pueden ver cuantas veces crean necesarias, ¿sí? Como siempre, agradeciéndoles la confianza depositada hacia la institución. Pero hagamos extensivo la invitación, por favor. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos por ahí que deseen culminar este nivel secundario. Invitemos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea ningún impedimento para formar parte de nuestro colegio, ¿sí? Muy bien, entonces estamos con el curso de razonamiento matemático, como siempre la sugerencia de que cuenten con su módulo para que puedan llevar también la secuencia. También es por demás recordarles cualquier duda, inconveniencia que pueda haber, por favor, pues simplemente me lo hagan saber. Entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio a lo que es nuestra clase. ¿Sí? Por favor, me confirman si se va a poder visualizar mi pantalla. Por favor, me confirman si se puede ver mi pantalla. Me confirman. ¿Se puede visualizar mi pantalla? Por favor, me confirman. Buenas tardes, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Uy, ¿qué pasó hoy día? Hoy domingo, ¿ah? Me parece que sí, ¿verdad? Me parece que sí. Entonces vamos a continuar con lo que es el curso de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que son áreas de figuras geométricas. Mi nombre es Lupe Montes, ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda, inconveniencia referido a los temas del módulo, por favor, con mucha confianza, ¿sí? Estamos para poder apoyarnos. Muy bien, entonces vamos a hablar de este tema que vienen a ser áreas de figuras geométricas. En primer lugar, nosotros tenemos que saber qué es un área. Cuando nosotros, por decir, hacemos o queremos hacer compras de algún terreno o algo, lo primero que decimos y preguntamos es, ¿y cuánto de área tiene? ¿Cierto? ¿Y cuánto de área tiene? Al nosotros referirnos al área, lo que vamos a conocer, la medida, es de lo que está dentro de este terreno. ¿Cuánto mide lo que está dentro de este terreno? Entonces, cuando nosotros hablamos de las figuras geométricas, pues las figuras geométricas más conocidas tenemos el triángulo, tenemos el cuadrado, tenemos el rectángulo, tenemos el círculo, tenemos el rombo, tenemos el pentágono, tenemos acá un rombo y un paralelogramo, tenemos el hexágono, tenemos otro paralelogramo, ¿cierto? Acá tenemos el trapecio y tenemos el paralelogramo. Entonces, estas son nuestras figuras conocidas, más conocidas en lo que es el curso de geometría. Son las figuras geométricas que nosotros el día de hoy vamos a hallar el área de cada una de ellas. Triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo,
tenemos al rombo, tenemos el pentágono, porque tiene 5 lados, tenemos el trapecio, tenemos el hexágono y tenemos el paralelogramo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de áreas, lo que vamos a conocer es todo lo que está dentro de cada figura. Si me hablan del área del triángulo, pues voy a conocer la medida de lo que está dentro, porque eso es área, lo que está dentro de la figura. Cuando nosotros queremos hallar lo que es los extremos, por decir, todo, nada más los extremos, esto no se llama área, esto se llama perímetro, ¿sí? Pero nuestro trabajo del día de hoy de nosotros es hallar el área, lo que está dentro. Entonces dice, ¿qué es el área? En matemáticas y más concretamente en geometría, porque esto es un tema netamente de lo que es de una de las ramas de la matemática que es geometría, dice se entiende por área la extensión de la superficie, es decir, lo que está dentro de una figura plana. Así, al calcular áreas, es posible comparar dos figuras entre sí y de esta manera saber pues cuál de ellas va a ser diferente, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos del área, lo que vamos a hallar es lo que está dentro de la figura, Muy bien, vamos a empezar con la primera figura geométrica que viene a ser el cuadrado. Sabemos que el cuadrado es un cuadrilátero en primer lugar porque tiene 4 lados. Sabemos que el cuadrado tiene sus 4 lados iguales, ¿cierto? Un cuadrado tiene sus 4 lados iguales. Entonces, lo que el día de hoy vamos a saber, vamos a conocer, es la medida del área. En primer lugar, dentro del cuadrado, nosotros podemos trazar diagonales. ¿Y qué son diagonales? Las diagonales son segmentos que unen dos esquinas, que son llamadas dos vértices. Entonces, yo uno esta esquina con esta esquina mediante un segmento. Este segmento recibe el nombre de diagonal. ¿Podemos trazar otra diagonal en un cuadrado? Claro que podemos trazar. Tendríamos que trazar de este lado, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos un cuadrado y conocemos la medida del diagonal, ¿cómo es que nosotros vamos a saber? Es decir, tenemos un cuadrado, trazamos diagonal y me dicen, ya esa medida, ¿a qué va a ser igual? Esto simplemente es al lado del cuadrado, que esto viene a ser A, como es cuadrado, el lado de acá también vale A. Simplemente lo multiplicamos por lo que es la raíz cuadrada de 2. A por la raíz cuadrada de 2. A eso es igual diagonal. Ahora, quizás a nosotros nos piden hallar el perímetro de un cuadrado. Perímetro es solamente la medida del contorno, solamente el contorno. Todo lo que está acá de rojo, eso es lo único que tenemos que medir cuando nos hablan de perímetro. ¿Y a qué es igual perímetro? Como el cuadrado tiene sus 4 lados iguales y esto vale A, esto vale A, esto vale A y esto vale A, pues para hallar perímetro simplemente hay que sumar A más A más A más A y acá tendríamos 4 veces A. Supongamos que uno de los lados vale 20, el otro tiene que ser 20, tiene que ser 20, tiene que ser 20. Y me dicen hallar perímetro, sería 20 más 20 más 20 más 20. 4 por 20 me diría 80 el perímetro, ¿cierto? A lo que vamos nosotros es conocer el área del cuadrado. Ya sabemos que cuando hablamos de área, lo que vamos a hallar es lo que está dentro. Acá en la figura ustedes lo ven que está de color celeste. Eso es el área. ¿A qué es igual el área del cuadrado? El área del cuadrado es cuando nosotros vamos a multiplicar lado por lado. Lado por lado. Pero como sus lados son iguales, entonces nosotros multiplicaríamos A por A. ¿Cierto? Nosotros multiplicaríamos. Si a mí me dicen el área del cuadrado, simplemente lo vamos a denotar así. El área del cuadrado es igual lado por lado. A eso es igual. Entonces digo que el área del cuadrado va a ser igual. Los lados en esta figura son A.
A por A, A por A. Y A por A, el área de este cuadrado, entonces la fórmula es simplemente A al cuadrado, lado al cuadrado. Cuando nosotros vamos a hallar entonces área de un cuadrado, lo que tenemos que conocer es la medida de los lados. Basta de un lado, porque si conocemos un lado, como es cuadrado, todos sus lados son iguales. Y basta con multiplicarlo ese lado 2 veces y ya conocemos definitivamente lo que es el área de nuestro cuadrado. Imaginémonos que a nosotros nos dan hallar el área del cuadrado, me piden hallar el área del cuadrado, cuyo lado, por decir, vale 5 metros, porque cuando nosotros hallamos áreas, siempre vamos a trabajar, sí, en unidades, siempre en unidades. Pueden ser metros, pueden ser centímetros, pueden ser kilómetros, etcétera, etcétera, pero siempre en unidades. A mí me dicen hallar el área de este cuadrado, si tiene 5 metros de lado. Entonces decimos el área del cuadrado será igual, como esto es 5, se supone que el de acá también es 5, ¿cierto? Sus 4 lados son iguales y es lado por lado la fórmula. Pero lado por lado, ¿a qué es igual? Ah, pues más rápido, resumiendo, ¿no? Lado al cuadrado. Y como nosotros ya conocemos la medida de uno de los lados y por ende todos sus lados son iguales, decimos 5 metros elevado al cuadrado. Y 5 metros elevado al cuadrado, el área del cuadrado será igual. 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Y el cuadrado también le afecta al metro, 25 metros cuadrados. Y eso sería el resultado. Ahora, quizás en algunos ejercicios incluso a nosotros nos pueden dar la medida del área. Imagínense si a mí me dicen si el área de un cuadrado es igual, por decir, 81 metros cuadrados. Me piden hallar la medida del lado. Hallar el lado. Hallar la medida del lado. Hallar el lado. ¿Cuánto mide el lado de ese cuadrado? Porque lo que me están dando a mí es área. No me están dando la medida del lado. Entonces, nosotros sabemos que el área de un cuadrado, la fórmula es lado por lado, que llegamos a la conclusión que simplemente es L cuadrado, lado al cuadrado. A mí me dan lo que es la medida del área. Entonces me dicen que el área del cuadrado es 81 metros cuadrados. Dice esto va a ser igual a L cuadrado. Cuando nosotros trabajamos, llegamos prácticamente a esto, es una ecuación, ¿cierto? Una igualdad. Tenemos una potencia, todo lo que es potencia pasa al otro lado radicando 81 metros cuadrados. Eso va a ser igual L, porque este 2 pasó siendo raíz, radicando. Entonces digo, la raíz cuadrada de 81, ¿a qué número me da? Multiplicado 2 veces 81, eso es 9. Y para lo que es metros cuadrados, yo cancelo el cuadrado y cancelo la raíz y simplemente me quedo con 9 metros. Por lo tanto, si el área vale 81 metros cuadrados, pues quiere decir que ese cuadrado tiene de lado 9 metros. Tiene de lado 9 metros. Entonces, cuando a ustedes les piden hallar el área del cuadrado, simplemente es lado por lado o L al cuadrado directamente. Eso es el área del cuadrado. Ahora, vamos a conocer el área del rectángulo. A diferencia del cuadrado, pues el rectángulo también es un cuadrilátero porque tiene 4 lados, pero a diferencia del rectángulo, el rectángulo, no tiene sus 4 lados iguales. El rectángulo tiene sus 2 lados que están frente a frente, ellos son iguales. El lado de acá y el lado de acá son iguales, paralelos e iguales. Y el lado de acá y el lado de acá también son paralelos e iguales, pero los 4 lados no son iguales. Entonces, cuando nosotros vamos a hallar el área del rectángulo, ya saben, área es todo lo que está dentro nada más. La fórmula simplemente es, vamos a multiplicar la base por la altura.
Base por altura. ¿Y qué es base? Ah, pues lo que está abajo. Esto es base. ¿Y qué es altura? Lo que está acá. O en algunos casos lo podemos encontrar también como largo por ancho. Vamos a multiplicar el largo por el ancho o la base por la altura. Imagínense si a mí me dan hallar el área, por decir, de un rectángulo. Hallar el área de un rectángulo, me dicen. Tengo mi rectángulo cuya base mide 8 centímetros, por ejemplo, y cuya altura vale 4 centímetros. Me piden hallar el área, lo que está dentro. Entonces simplemente decimos, muy bien, como es un rectángulo, sabemos que el rectángulo pues no tiene los 4 lados iguales, no podemos aplicar el área del cuadrado, entonces vamos a multiplicar. Base, eso es 8 centímetros, o largo, multiplicado por el ancho o por la altura, eso es 4 centímetros. Y 8 por 4, esto nos da 32. Vamos a multiplicar las unidades también centímetro por centímetro y esto de resultado nos da centímetros cuadrados. Entonces, si nosotros tenemos un rectángulo con 8 centímetros de base y 4 centímetros de altura, el área de ese rectángulo va a ser 32 centímetros cuadrados. Eso es. Entonces, el área del rectángulo, base por altura. Base por altura. El área del cuadrado, lado cuadrado. ¿Estamos? Muy bien. Vamos conociendo más figuras. A ver, un ejemplo más del rectángulo. Imagínense si a mí me dan, sí, el área de un rectángulo es igual, por decir, me dicen 80 centímetros cuadrados, coma, me dicen su base es igual 20 centímetros, vamos a poner igual, es 20 centímetros, me piden hallar la altura del rectángulo, hallar altura del rectángulo. Hallar la altura del rectángulo. Hallar la altura del rectángulo. Entonces, me dan el área. Cuando me dan el área, pues es como si me están dando todo lo que mide dentro. Me están dando mi figura y me dicen que su área vale 80 centímetros cuadrados. Entonces, todo lo que está dentro de este rectángulo, esto mide 80 centímetros cuadrados. Todo lo que está dentro. Todo lo que está dentro. Muy bien, entonces digo, como a mí me dan el área, nosotros sabemos que el área de un rectángulo es igual base por altura o largo por ancho, que es lo mismo, pues vamos a reemplazar entonces en nuestra fórmula. Área del rectángulo, me dan ese dato. Dice que es 80 centímetros cuadrados. Es igual base por altura, pero también me dan la base. Dice 20 centímetros. Me piden hallar altura. Eso es lo que no conozco. Por H. Todo lo que está multiplicando, sabemos que pasa al otro lado dividiendo. El 20 está multiplicando a H porque necesito conocer el valor de H nada más. Eso va a pasar a dividir. Y acá me quedo con H solito. ¿Cierto? Entonces vamos a simplificar. Tenemos centímetro y un centímetro también se va. Tenemos un cerito se va. Y nos quedaríamos 8 entre 2. Y 8 entre 2, pues eso es 4. Entonces H, altura, ese será 4 centímetros. Y eso sería el resultado. Todo sale de nuestra fórmula. Basta cuando nosotros hallamos áreas, trabajamos con lo que son áreas, pues tenemos que saber nuestras fórmulas. Entonces, el área del cuadrado, lado cuadrado. Área del rectángulo, base por altura. Y nos vamos con la siguiente figura, que es un triángulo. Un triángulo. Cuando nosotros hablamos del triángulo, en primer lugar, tenemos que entender lo siguiente.
tenemos, yo puedo dibujar un triángulo de 3 formas. Un triángulo de esa forma. Tengo un triángulo de esta forma, ¿cierto? Y también puedo dibujar un triángulo de esta forma. Sabemos que el triángulo como dice tri, es aquella figura, es aquel polígono, pues que tiene 3 lados. Eso es el triángulo. Y estas figuras que yo acabo de hacer, todas ellas tienen 3 lados. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. Todas ellas tienen 3 lados. ¿Cierto? Ahora, cuando nosotros hablamos del área de un triángulo, de cualquier triángulo, el área, sabemos lo que es dentro. Aquí va a ser igual. Simplemente es la base. Todas tienen su base. Base es lo que está abajo. Base. Tiene su base. Base. Y también el de acá tiene su base. Tiene su base. Entonces me dicen, para hallar el área del triángulo, esto es igual, base por altura. En el primero, la altura siempre va a estar dentro de nuestro triángulo. Cuando trazamos altura, siempre va a llegar en forma perpendicular, 90 grados. Esto es altura. Base por altura dividido entre 2. Eso es la fórmula. Base por altura dividido entre 2. En el caso del segundo triángulo, uno de los lados va a ser también altura. Este lado de acá también va a ser la altura del triángulo. Base por altura dividido entre 2. La fórmula es lo mismo. En el caso de la tercera figura, como altura tiene que llegar en forma recta, imagínense acá es de y siempre tiene que partir de un vértice, de una esquina. En la tercera figura yo no puedo trazar altura porque tiene que llegar recto. Entonces, para nosotros poder trazar altura, pues esto vamos a hacer la prolongación de uno de los lados y recién vamos a tener altura que va a llegar en forma perpendicular, 90 grados. Pero en cualquiera de los 3 casos, la fórmula es lo mismo. El área del triángulo es la base por altura dividido entre 2. Es muy similar a lo que es el área del rectángulo. El área del rectángulo es base por altura. Simplemente al triángulo vamos a agregarlo la división entre 2. Base por altura dividido entre 2. Ahora, dentro de lo que son los triángulos, también nosotros encontramos triángulos, por decir, equiláteros. Tenemos clases de triángulos. Tenemos los triángulos, a ver, vamos a salirnos un poquito, isósceles. ¿Qué es isósceles? Isósceles se le llama porque un triángulo tiene sus 2 lados iguales. 2 lados iguales y un lado diferente. Por eso se le llama isósceles. Isósceles. Tenemos el otro triángulo que es un triángulo equilátero. ¿Por qué se le llama triángulo equilátero? Se le llama triángulo equilátero porque sus 3 lados son iguales. Se le llama triángulo equilátero porque sus 3 lados son iguales. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar ahora, también podemos conocer el área es de un triángulo equilátero. ¿Y a qué es igual, dice el área de un triángulo equilátero? En primer lugar, imagínense si a nosotros simplemente nos dan un triángulo, pero sí nos mencionan que ese triángulo es equilátero. Entonces, ya sabemos que equilátero es porque sus 3 lados son iguales. En primer lugar, para nosotros saber el área, tenemos que conocer la medida de la altura de ese triángulo. Tenemos que conocer la medida de la altura de ese triángulo. ¿Y a qué es igual la altura? La altura dice es igual a L, que es el área, multiplicado por la raíz cuadrada de 3 entre 2. Así nosotros podemos conocer la altura de este triángulo. Ahora, una vez que nosotros conozcamos altura, también podemos conocer el área de este triángulo equilátero. El área va a ser igual lado al cuadrado, ¿cierto? Multiplicado por la raíz cuadrada de 3 entre 4. Entre 4.
Entonces, estas dos fórmulas solamente son para nosotros poder trabajar en un triángulo equilátero, aquel triángulo que tiene sus tres lados iguales. Pero nuestra fórmula para cualquiera de nuestros triángulos, base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. ¿Estamos? Muy bien. Vamos al siguiente, a la siguiente figura, que es el trapecio. Cuando nosotros hablamos de esta figura trapecio, pues el trapecio también es un cuadrilátero, pero que no tiene todos sus lados iguales. Dos de sus lados son paralelos e iguales. ¿Por qué se les dice paralelos e iguales? Paralelos quiere decir, por decir, estas dos líneas que yo estoy trazando acá son paralelas. ¿Por qué son paralelas? Porque estas líneas, así nosotros le hagamos crecer, le extendemos a estas líneas en el mismo sentido hasta el infinito y al otro infinito, estas líneas en ningún momento se van a unir, en ningún momento se van a juntar. Así nosotros le hagamos crecer, le hagamos crecer, le hagamos crecer, siempre van a crecer, pero manteniendo esta distancia, manteniendo esta distancia. Por eso se les llama líneas paralelas. Entonces, cuando nosotros hablamos de un trapecio, pues un trapecio es aquella figura que va a tener dos lados paralelos y los otros dos lados van a ser diferentes. El lado de acá es paralelo al lado de acá. Es paralelo, ¿cierto? Es paralelo. Y los dos lados de acá, pues este lado es diferente que al lado de acá. Son lados diferentes. Entonces, esta figura que ustedes ven es un trapecio. Un trapecio es aquella figura, también podemos decirlo, que tiene dos bases. Tiene una base más pequeña que se llama base menor y tiene una base más grande que se denota con la B mayúscula que se dice base mayor. Entonces, cuando nosotros para hallar el área de nuestro trapecio, para hallar el área del trapecio, simplemente vamos a decir que el área del trapecio va a ser igual. Base mayor más base menor dividido entre 2 y todo multiplicado por la altura. Y todo multiplicado por la altura. Entonces, ahora, cuando nosotros hablamos de altura en el trapecio, también podemos trazar altura. Siempre cuando les hablan de altura, la altura va a ser aquella que va a llegar en forma perpendicular, es decir, en forma recta, de un punto, de un vértice a otro vértice, pero en forma recta. Entonces, podemos trazar altura de acá o caso contrario, también puedo trazar altura de acá, que va a llegar en forma recta al otro lado, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos del trapecio, también podemos encontrar trapecios rectángulos, aquí, así, rectos. Esto también es un trapecio. Tiene sus dos lados paralelos e iguales y los otros lados son diferentes. Y este trapecio, pues ya va a tener su altura, va a ser uno de los lados nada más. Tenemos base mayor, tenemos base menor, ¿cierto? Tenemos altura y dividido entre 2. Base mayor más base menor dividido entre 2 y todo multiplicado por lo que es la altura. Acá igual nos pueden dar, cuando nos piden hallar áreas, nos pueden dar los problemas. Imagínense, a mí me dicen hallar el área del trapecio, hallar el área del trapecio, cuya base mayor, porque cuando nos piden ejercicios, problemas de lo que es este tema, pues a veces no nos dan en figuras, siempre mayormente nos dan en enunciado. Nos dicen, hallar el área de un trapecio cuya base mayor mide tanto, base menor mide tanto, altura mide tanto. Entonces, quizás lo recomendable sería dibujarlo para nosotros poder darnos cuenta. Pero cuando les hablan de trapecio, ya saben, es un cuadrilátero que tiene dos de sus lados paralelos, dos, y los otros dos lados son diferentes.
Eso es el trapecio. Podemos tener el trapecio rectángulo también, como en el caso de acá, donde uno de los lados, aparte de ser lado, pues va a ser la altura de nuestro trapecio. Va a ser la altura de nuestro trapecio. Entonces, la fórmula para ambos casos, base mayor más base menor dividido entre 2 y todo multiplicado por la altura. ¿Sí? Todo multiplicado por la altura. Vamos con la siguiente figura, que esto viene a ser un rombo. Es un rombo. También es conocido como un paralelogramo. ¿Por qué es conocido como un paralelogramo? En primer lugar, ¿qué es un rombo? Un rombo tiene, dice, los lados iguales y los ángulos iguales 2 a 2. Eso es un rombo. ¿Por qué se le conoce como paralelogramo? Porque el rombo está creado en base a líneas paralelas. Imagínense, yo tengo dos líneas paralelas. Ya saben, paralelas quiere decir los que van en el mismo sentido, pero con una distancia, ¿cierto? Yo tengo dos líneas paralelas en ese sentido y luego voy a tener otras dos líneas paralelas en el otro sentido, para acá y para acá. Y yo ya he creado mi rombo. Ya he creado mi rombo. Entonces, por eso se le llama paralelogramo, porque el rombo está creado en base a líneas paralelas. Dos líneas paralelas en forma diagonal, quizás de derecha, y dos líneas paralelas en forma diagonal de la izquierda. Pero está creado en base a lo que son líneas paralelas. Por eso se le llama paralelogramo. El rombo tiene, dice, los lados iguales y los ángulos iguales 2 a 2. Cuando nosotros hablamos del rombo y queremos hallar el área del rombo, el área del rombo va a ser igual a ¿qué? En primer lugar, vamos a trazar diagonales. ¿Qué son las diagonales? Diagonales son los segmentos, como en el caso del cuadrado hicimos, son los segmentos que unen dos vértices. Por decir, yo uno este vértice, los vértices son las esquinas, yo uno estos dos, acá tengo una diagonal. Y unimos estos dos vértices de acá, tenemos otra diagonal. Entonces, en un rombo nosotros podemos tener dos diagonales, nada más, dos diagonales, porque no hay más esquinas que unir. Entonces, esta diagonal más grande que tenemos acá se le llama diagonal mayor. Diagonal mayor. Y esta línea, este segmento más pequeño es la diagonal menor. Para nosotros poder hallar el área de un rombo, simplemente se dice diagonal mayor multiplicado por diagonal menor dividido entre 2. Y con eso conocemos el área de nuestro rombo. Diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Acá tenemos un ejemplo, dice, hallar el área de un rombo que mide 5 centímetros de diagonal mayor y 3 centímetros de diagonal menor. Nos piden hallar el área. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar 5 por 3, 15, y dividirlo entre 2. Y 15 entre 2, pues eso es 7,5. El área entonces de ese rombo con esas medidas es 7,5 centímetros cuadrados. Entonces, cuando ustedes les hablan del rombo, ya saben, es un paralelogramo, es un cuadrilátero paralelogramo. ¿Por qué es paralelogramo? Porque está creado en base a líneas paralelas. Por eso se le llama paralelogramo. En el rombo nosotros vamos a trazar las diagonales. Diagonal mayor al segmento más grande, diagonal menor al segmento más pequeño. Para hallar el área, simplemente diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Al diagonal mayor lo vamos a denotar con la D mayúscula y a diagonal menor con la D minúscula. Entonces basta con multiplicar D mayúscula por D minúscula y todo dividido entre 2. Y de esa manera vamos a conocer cuánto es que mide el área de ese rombo, de ese paralelogramo. Ahora, vamos con la siguiente figura, que es el círculo.
¿Cómo podemos calcular? Dice el área del círculo. Antes de pasar yo al área del círculo, quiero preguntar, porque hay muchos estudiantes, a veces cuando se les pregunta y se les dice, ¿el círculo y la circunferencia serán lo mismo? Porque hay muchos que se equivocan. ¿Ustedes qué dicen? ¿El círculo y circunferencia son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué piensan ustedes, por favor? Si por ahí les preguntan, ¿el círculo y la circunferencia son iguales? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Qué dicen ustedes? Cuando nosotros hablamos del círculo, hablamos de la circunferencia, a veces muchos nos equivocamos, ¿cierto? El círculo y la circunferencia son cosas muy diferentes, pero a la vez que son diferentes, están tan estrechamente relacionados que no existe el uno sin el otro. No existe el uno sin el otro. Por decir ahorita en la figura que ustedes están viendo en pantalla, acá tenemos a los dos. Al círculo y la circunferencia están acá, pero pese a ello no son lo mismo. Pero no existe el uno sin el otro. Cuando nosotros hablamos de circunferencia, ¿a qué nos referimos? Circunferencia simplemente es el contorno. Acá en la figura, el que está de color morado, eso es la circunferencia. Y cuando nosotros hablamos del círculo, círculo es lo que está dentro. Todo lo que está dentro hasta donde limite la circunferencia. Eso es el círculo. Pero fíjense, no son lo mismo, porque circunferencia simplemente es el contorno y círculo es lo que está dentro. Pero pese a ser diferentes, están tan estrechamente relacionados que no existe el uno sin el otro. Pero sin embargo, no son lo mismo. Lo que nosotros vamos a hallar es el área del círculo, lo que está dentro. Eso es lo que queremos conocer. Para nosotros poder hallar el área del círculo, en primer lugar, pues nosotros sabemos que todo círculo tiene un punto medio. ¿Cierto? Tiene un punto medio. Todo círculo va a tener un punto medio. Ahora, de ese punto medio, si yo trazo un segmento para acá, imaginémonos que mida 5 centímetros. O quizás puedo trazar un segmento para acá, que como es punto medio, la medida va a ser igual, 5 centímetros. O imaginémonos que puedo trazar un segmento para acá. Como es punto medio, 5 centímetros. Para acá, como es punto medio, 5 centímetros. Estos segmentos que yo acabo de trazar, estos segmentos se les llama radio. Es la radio. La radio es aquel segmento que une el punto medio con cualquier punto de una circunferencia, de la circunferencia. Para nosotros poder hallar el área de este círculo, tenemos que conocer la medida de radio. Tenemos que conocer cuánto es que mide del punto medio a cualquier punto de la circunferencia. Y una vez que conozcamos radio, simplemente nuestra formulita es pi por radio al cuadrado. Así conocemos el área del círculo. Pi por radio al cuadrado. ¿Y qué es radio? Quizás algunos dicen, ya saben, la medida del punto medio a cualquier punto de circunferencia. Eso es radio. ¿Y qué es pi? Pi es un símbolo, un valor numérico que se le representa así. Numéricamente esto tiene 3.141592, etcétera, etcétera, etcétera. Este simbolito que ustedes ven acá se llama pi, que tiene un valor numérico de 3.141592 y ese valor se va al infinito. No tiene fin. No tiene fin. Esto es pi. Cuando nosotros hallamos el área del círculo, mayormente un 98%, siempre nuestros resultados se van a quedar en función de pi. Es decir, si a mí me salió por decir 25, pues será 25 pi metros cuadrados.
siempre en función de pi. Salvo que por ahí el ejercicio nos diga, no sé, a pi reemplázalo por su valor numérico, ¿no? Salvo que el ejercicio no diga, pero no se ve, mayormente no se ve. Siempre nuestros resultados van a quedar en función de pi. Entonces, el área de un círculo va a ser pi por radio cuadrado. Ahora, cuando nosotros hablamos del círculo y cuando nosotros hablamos de la radio, fíjense acá, cuando yo uno dos radios, esto es el punto medio, a la derecha es una radio y a la izquierda es otra radio. Tengo dos radios unidos ahí, pero que están en la misma dirección. La unión de estas dos radios, en conjunto a los dos, se les llama diagonal. Es la diagonal. La diagonal se representa simplemente con una D mayúscula. Imagínense si a mí me digan, en una circunferencia, en un círculo, si la diagonal vale 20, ¿cuánto mide la radio? Ah, yo sé que diagonal es 2 veces radio. Entonces digo, radio mide 10. Radio mide 10. Por decir en esta figura, con 5 decimos que diagonal vale 10 centímetros. Y radio, por eso es que vale 5, porque radio es la mitad de diagonal. Entonces, ¿a dónde nosotros llegamos de esto? En vez de radio, quizás a mí me pueden dar diagonal entre 2, que es radio elevado al cuadrado. De acá podemos sacar, este cuadrado le afecta a diagonal al cuadrado y el cuadrado también le afecta al 2. Diagonal pi por diagonal al cuadrado entre 4. O caso contrario, nosotros cuando nos hablan de diagonal lo transformamos a radio y nuestra fórmula es pi por radio elevado al cuadrado. Y de esa manera hallamos rápidamente lo que es el área del círculo. El área del círculo. Cuando nosotros hablamos del círculo, también debemos saber que desde el círculo nosotros podemos sacar lo que es el área del sector circular. ¿Qué es el sector circular? Su propio nombre lo dice, sector. Es un pedazo de circunferencia. Sector circular es un pedacito de la circunferencia. Imagínense acá ustedes en la gráfica están viendo, tenemos el punto medio. Esto es punto medio. Tenemos el círculo, la circunferencia que está de color amarilla. Tenemos una radio acá y tenemos otra radio acá. Y lo que nos piden es hallar el área de esta parte que está de color naranja. Nos piden hallar esa área. Aquí es igual, no solamente en ese sentido, puede estar en el otro sentido, la unión de dos radios, o puede ser en la parte de acá, la unión de dos radios, pero que sea un sector de circular, un sector, una parte de circunferencia. Para nosotros poder hallar el área de un sector circular, simplemente es pi por radio cuadrado a lo que es el área del círculo, lo agregamos el ángulo, multiplicamos por el ángulo, en este caso mi ángulo es alfa, por alfa y todo dividido entre 360. Imaginémonos en esta gráfica nada más. Imaginemos en esta gráfica nada más, a mí me dicen, si tu radio vale, por decir, 8 centímetros, tu ángulo que valga, a ver, vamos a darle 90 centímetros, me piden hallar el área de este sector circular. Entonces digo, muy bien, pi, me dan a este radio que es 8, ¿cierto? Yo digo el área de ese sector circular será igual pi, siempre se trabaja con función de pi, por radio, radio es 8 centímetros, elevado al cuadrado, por el ángulo, el ángulo me han dicho que vale 90 y todo entre 360. Todo entre 360. Muy bien, yo ya puedo ir simplificando los ceros. Tendría que el área del sector circular va a ser igual. 8 por 8 tenemos 64 pi centímetros cuadrados por 9 entre 36. ¿Puedo sacarle novena? Sí, novena de 9 es 1, porque 9 entre 9 es 1.
Y 36 entre 9 es 4. ¿Puedo sacarle la cuarta? Claro que sí. Cuarta de 4, 1. Cuarta de 64. 4 por 1, 4. 24. 4 por 6. 6 por 4, 24. 16. Entonces digo que el área de ese sector circular simplemente va a ser 16 pi centímetros cuadrados. Y eso sería la respuesta. Entonces, para nosotros poder conocer el área de un sector circular, tenemos que conocer la medida de radio y también debemos conocer la medida del ángulo, porque es pi por radio al cuadrado por el ángulo entre 360. Y de esa manera conocemos rápidamente lo que es el área de un sector circular. Y finalmente vamos a hablar acerca de lo que es el área, pero de la corona circular. Área de la corona circular. Lo que ustedes están viendo acá en pantalla, pues esta figura parece una corona, ¿cierto? Parece una corona. Fíjense, tenemos acá este espacio, lo que está pintado de naranja, parece una corona, ¿cierto? Pero si nosotros nos fijamos bien, esta corona está formado en base a la unión de dos círculos, de dos circunferencias. Tenemos un círculo pequeño que es de color blanco y tenemos otro círculo que es el más grande, que está el de color naranja. Entonces, lo que nosotros vamos a hallar el área es de esta parte, de lo que es naranja. Para tener una corona circular, pues vamos a unir dos círculos. Y estos dos círculos tienen que coincidir en algo, tienen que coincidir en el punto medio. El punto medio es para ambos, para el círculo pequeño y para el círculo grande. Ese es el punto medio. Entonces decimos, del punto medio al punto de la circunferencia del pequeño, esa es una R minúscula que se llama radio menor. Radio menor. Y de ese punto medio a la circunferencia, cualquier punto de la circunferencia grande, eso es una R mayúscula, radio mayor. Para nosotros poder hallar el área de esta parte, de esta corona circular, pues simplemente vamos a multiplicar pi, vamos a multiplicar por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Y hallamos el área. Imaginémonos que la radio mayor, por decir, valga, no sé, 9 centímetros. Y la radio menor valga 4 centímetros. Nos piden hallar el área de esto. Entonces decimos el área de la corona circular será igual. Pi multiplicado por radio mayor. Ese es 9. 9 centímetros al cuadrado. Menos radio menor. Radio menor es 4 centímetros y todo al cuadrado. Entonces decimos que el área de la corona circular pues va a ser igual. 9 al cuadrado es 9 por 9, 81 pi centímetros cuadrados. Pi todavía, a ver, pi todavía, no lo hay que multiplicar al final todavía, porque si hacemos una propiedad distributiva ahí, nos vamos a confundir más. Entonces, vamos a trabajar primero lo que está dentro de nuestro paréntesis. Lo dejamos a pi acá y trabajamos lo que está dentro del paréntesis. Tenemos 9 al cuadrado, 9 por 9 es 81 centímetros cuadrados, menos 4 al cuadrado, 4 por 4, eso da 16 centímetros cuadrados. ¿Cierto? Entonces decimos que el área de esta corona circular pues va a ser igual a pi multiplicado por, vamos a hacer la resta, 81 menos 16, 11 menos 6, eso es 5. Y 7 menos 1, eso es 6 centímetros cuadrados. Ahora, cuando nosotros queremos dejarlo, el resultado sin el paréntesis, pues siempre en orden. Pi por 65, primero es el número 65 pi centímetros cuadrados. Y de esa manera hemos hallado el área de lo que es esta corona circular. ¿Sí? Esta corona circular. Entonces, de esa manera nosotros podemos hallar lo que son el área de las figuras geométricas.
como ustedes se han dado cuenta, pues tenemos varias figuras geométricas y sobre todo estas figuras geométricas que hemos presentado el día de hoy son fórmulas, son figuras que se trabajan bastante. Cuando nosotros desarrollamos ejercicios de áreas, a veces no siempre nos dejan así sencillamente, nos mezclan figuras. Pero nosotros cuando tenemos figuras ahí mezcladas, siempre el objetivo es llevar a figuras conocidas para aplicar áreas. Cuando nosotros trabajamos con áreas, podemos sumar, podemos restar figuras. Entonces, eso ya es de acuerdo a los ejercicios que nosotros vayamos a tener. Pero lo primordial es que nosotros sepamos el área de cada una de nuestras figuras. ¿Estamos? Muy bien. Uy, el que no nos espera es el tiempo. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a lo que es este tema? Los estoy escuchando. No, profesora, todo claro. Todo claro. Muy bien, entonces, con esto estamos llegando al final de la clase del día de hoy. Estamos culminando ya lo que es este segundo bimestre. Espero que no puedan tener entonces ninguna dificultad al momento de poder resolver esos exámenes, pero si por ahí se les presentan las dudas, por favor, con mucha confianza, cuenten con nuestros números de celulares. Muy bien, entonces, yo me despido de ustedes deseándoles que tengan una bonita semana y Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando para lo que es un tercer y último bimestre ya. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao.